seguro que implementar en sus diferentes empresas. Después vino la cuestión de las vacaciones, la ley silla, el teletrabajo, la incorporación de los trabajadores de las plataformas a cotizar en el Seguro Social. Hubo reformas en cuestión de trabajadores del hogar. Ha sido uno de los grandes, como digo, uno de los grandes pilares reformatorios de la 4T, la cuestión laboral, ¿no? Ahorita nos encontramos en el último hasta el momento, que es esta modificación al artículo 123A de la Constitución, en la cual reduce la jornada laboral semanal de 48 horas a 40 horas, ¿no? Pero ¿dónde viene esto? Y ahorita Sebastián nos va a explicar un poquito más. Esto viene desde el 2022, cuando una diputada de Morena empezó a cocotear con la idea de que se impulsara una reforma a 2 días de descanso obligatorios de los 7 de la semana, ¿no? Esto derivó un poquito más en un diseño más estandarizado. En el momento, hace 2 años, en Chile, en Colombia, ya estaban teniendo esta reforma de 40 horas, y México optó por también ir a buscar la jornada de 40 horas, ¿no? Una jornada que en estándares internacionales es la norma, ¿no? Tenemos que países como Francia desde 1930 ha aplicado la jornada de 40 horas. Entonces, desde el punto de vista social, pues era algo que ellos quisieron, ¿no? En el punto de vista de Claudia Sheinbaum, pues fue algo que no quiso esperar a que otros partidos fueran los que impulsaran esto, y lo tomó como uno de sus grandes pilares de los 100 compromisos que traía, ¿no? Si quieren, pasamos a la que sigue. Adelante. Pues bueno, antes de iniciar me quiero sumar al agradecimiento de Ricardo hacia la NAFAPIT, una asociación con la cual a través de los años, a título personal y de Aguilar y Loera, hemos establecido una relación muy especial. Entonces agradecemos mucho su confianza como siempre y la de todos los asociados. Y pues bueno, es un tema, como ya dijeron Flor, Ricardo, de muchísima relevancia, que aparenta o asusta un poco a primera impresión, ¿no? Pero como muchas de las otras reformas que se han aprobado, sobre todo las constitucionales, pues la mayoría de mexicanos no tenemos más que acoplarnos y hacer lo posible por implementarlas de la mejor manera a nuestro día a día, ¿no? Entonces, sí es una reforma que pone un poco en riesgo o que complica la operación de las empresas, pero también es una reforma que, si aprovechamos bien, y verán a lo largo de nuestra presentación que la clave está en ser más eficientes para no perder la productividad, podemos aprovecharla muchísimo para, justo en vez de perder la productividad, potencializarla un poco más, ¿no? Entonces, antes de iniciar, quisiera subrayar la palabra eficiencia. Creo que esta, a lo largo de la presentación y de la implementación de la reforma, va a ser la clave, entonces tenerla presente. Y pues bueno, como un antecedente también para entender de dónde viene, entender cuáles son las razones de los legisladores, cuál es la exposición de motivos detrás de esta reforma. Como antecedente, desde la promulgación de nuestra Constitución en 1917, en la cual se estableció el máximo de 8 horas por jornada laboral, fue un cambio sin duda muy importante, porque antes no había regulación al respecto, y sobre todo no estaba tan acotada la jornada laboral. Entonces, en su momento se consideró como un cambio y un avance bastante importante. Sin embargo, ya pasaron más de 100 años y no ha habido ninguna actualización sustancial a la duración de la jornada laboral. Entonces, la realidad es que la jornada que tenemos hoy en día de 48 horas ya no responde y ya está desactualizada de los estándares internacionales de bienestar laboral, las necesidades de las familias trabajadoras, etcétera. Entonces, los trabajadores están alegando que
falta, que no existe un horario flexible, que no existe un descanso razonable, que falta balancear el trabajo con la vida personal, dar más tiempo a la familia, mejorar calidad de vida, etcétera. Entonces, este es el motor principal, lo que impulsa principalmente a esta reforma. Y hay varios datos que son un tanto preocupantes, como por ejemplo que México es uno de los países de la OCDE en donde más horas se trabaja, pero a la vez tiene los niveles, es tal cual el país con los niveles más bajos de productividad por hora. Entonces, este dato se le atribuye principalmente a la fatiga cognitiva, porque al trabajar tantas horas hay más fatiga en los trabajadores, se reduce la eficiencia y se aumentan o hay más comisión de errores, ¿no? Y eso también, por otro lado, nos deja con problemas de salud físico para los trabajadores, el famoso burnout y el estrés laboral, que de por sí representa un costo alto para el seguro social, ¿no? Entonces, si se reduce la jornada laboral, se reduce el ausentismo y en teoría debería mejorar la salud, por lo menos en cuestiones de burnout y en estrés crónico. A la vez ha habido mucha presión internacional para que se implementen este tipo de cuestiones en el país, principalmente de Estados Unidos y Canadá, incluso en la renegociación de lo que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que nuestra mano de obra es muy baja, ¿no? Entonces, la presión viene un poco respaldada en que se equilibren los precios en temas de mano de obra. Otro tema importante que alegan es la seguridad en el trayecto, ¿no? Es una realidad de que en nuestro país, no únicamente en la Ciudad de México y zona metropolitana, sino en el país, hay mucha gente que sus traslados para trabajar son altísimos y obviamente entre más cansados estén, pues es mucho más riesgoso, ¿no? Y bueno, por último, no menos importante, otra de las razones que exponen en esta exposición de motivos, valga la redundancia, para la reforma laboral, es un tema de justicia de género. Independientemente de quién de la pareja, ¿no? De los padres o simplemente de la pareja, sea el que se hace cargo de las responsabilidades del hogar, quien se hace cargo de ello, se podría decir que tiene una jornada doble, ¿no? Porque además sus responsabilidades laborales, tienen también esta responsabilidad en casa. Entonces, una reducción a la jornada laboral implicaría también facilitar una redistribución un poco más equitativa en las labores del cuidado del hogar y de la familia. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que respalda y justifica estos cambios. Es muy interesante tenerlo presente porque la podemos analizar desde una óptica mucho más humana. Y entonces, haciéndolo de esta forma y sabiendo implementarla de una manera correcta, creo que definitivamente es algo muy benéfico para los trabajadores, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, y ahorita lo iremos detallando a lo largo de la presentación, esta reforma fija una meta de 40 horas semanales en vez de 48, lo que es hoy en día, pero de llegar a estas 40 va a ser gradual, es decir, vamos a ir reduciendo a partir de 2027 hasta 2030 2 horas por año. Y a su vez, está prohibido por la reforma disminuir sueldos derivados de esta disminución de la jornada laboral. Y el riesgo que vemos no es que vayamos a trabajar menos, no es que nuestros trabajadores o que nosotros los trabajadores vayamos a tener una responsabilidad menor, sino el riesgo real está en que si dejamos, como muchas veces pasa,
que esta reforma se implemente automáticamente y nosotros como empleadores o como trabajadores no hagamos nada al respecto, ¿no? Entonces, esto obviamente podría generar, y más bien podría ser generado por horas extra, que este es un tema clave de la reforma, sin control, por no llevar registro y por supuesto por tener una mayor exposición en inspecciones de la autoridad o en litigios con los trabajadores o con el empleador, ¿no? Entonces, lo que nosotros sugerimos y lo que creemos que va a ser la solución es tener una hoja de ruta, tal cual un playbook, para implementar efectivamente esta reforma, estos cambios en el día a día de nuestras empresas. Ahorita lo detallaremos más adelante. Bueno, como bien dice Sebastián, o sea, y nosotros lo vemos, las industrias, las empresas de Anapafit se van a ver altamente presionadas por esta reforma, sobre todo las empresas que en cuestión industrial o manejan procesos por lotes o manejan operación continua, ¿no? Esto va a tener que hacer un reajuste. Tenemos que ver esta reforma en tres dimensiones. Primero tenemos la dimensión legal, ¿no? Que es lo que bien decía Sebastián, ¿no? Es este tránsito de 48 horas a 40 horas durante los próximos años hasta el 2030, ¿no? Esto, ¿qué implica? Implica que en el mismo espacio-tiempo, el mismo pago, vamos a reducir la capacidad de trabajo de nuestras empresas, ¿no? Entonces tenemos que ver la parte técnica, la parte operativa y la parte regulatoria, ¿no? ¿Qué es lo que dice la reforma en sí? Esta reducción de 40 horas no puede disminuirse el salario, ¿sí? Esto digamos que es la ganancia para los trabajadores de que trabajando menos horas van a recibir la misma remuneración. La otra es, y esta ha sido una de las grandes cuestiones que hoy en la mañana me han preguntado varias veces, que es cómo queda la cuestión de los días de descanso. Los días de descanso se mantienen igual. Por cada 6 días de trabajo se va a descansar uno. Originalmente y en el primer proyecto que hubo la reforma, se estaba hablando de que iba a haber dos grandes modificaciones. Primero, la reducción a 40 horas y la otra que iba a ser la reducción o el aumento de 2 días de descanso por cada 5 de trabajo, ¿no? En la reforma que se aprobó ayer en la noche, como bien nos decía Flor, se dejó de lado la cuestión de los 2 días de descansos. Esto tendríamos que ver que tal vez no es letra muerta, tal vez va a surgir. Yo les podría decir que no va a surgir de bote pronto ni próximamente, pero posiblemente en 2, 3 años se empiece a hablar de esta cuestión de los 2 días de descanso, ¿no? Sobre todo conforme vaya bajando las horas, la jornada semanal, cuando estemos por alrededor de 44, 42, seguramente va a ser un tema que se va a plantear, ¿no? Ahora, si lo aterrizamos a la parte un poquito operativa, lo tenemos que dividir en dos grandes esquemas. Uno, ¿cuáles son los riesgos que bien decía Sebastián? Los riesgos más importantes aquí es la cuestión de las horas extras, ¿no? El cambio más importante, no tanto la disminución de la jornada laboral a 40 horas, es la capacidad que ya ahora va a tener la Secretaría del Trabajo, tanto en verificaciones como en litigios, de hacerse valer de los recursos necesarios para medir que se están cumpliendo con estas horas, ¿sí? Entonces aquí lo que viene, la reforma, hoy en día se reformó la Constitución. El 123 nada más se hace la reforma a 40 horas. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que una vez ya aprobada la reforma, una vez publicada en el diario oficial, se tiene que publicar las leyes secundarias. Estas leyes secundarias van a delimitar o van a ser los reglamentos que nos van a decir. Lo que se prevé es que dentro de estas leyes secundarias se obligue a las empresas a llevar un control electrónico de las asistencias, ¿no? Un control que puede la Secretaría del Trabajo tener acceso. Están viendo si va a ser como en las plataformas que tienen un acceso directo o si va a ser un acceso a petición cuando hagan las verificaciones, ¿no? Entonces aquí es muy importante que nosotros vamos a tener que cambiar esa perspectiva que tenemos hoy en día
de las horas extras, ¿no? Hoy en día vamos a tener que cambiar a tener registros confiables, registros que se puedan presentar tanto en las inspecciones como en litigios, en los que avalen cuál fue la realidad operativa del trabajador, ¿no? El otro lado que tenemos, el meramente que ya no es legal, que es operativo, es la cuestión de cómo lo vamos a implementar, ¿no? Y aquí es donde si ustedes están en empresas o están en industria donde tienen ya sea sobre todo procesos de lotes o operación continua, donde tienen que hacer definitivamente una arquitectura de sus turnos, ¿no? Aquí el primer paso que nosotros estamos recomendando es que hagan el análisis del tiempo efectivo de trabajo que hoy en día tienen en sus instalaciones, ¿no? ¿En dónde se está perdiendo el tiempo? Cuando son por lotes, generalmente se pierde mucho tiempo entre uno y otro lote en la cuestión de limpieza, adaptación, calidad, ¿no? Entonces, esos son los procesos que vamos a tener que delimitar para no poder. ¿Hay otra salida de la reforma? Sí, el pago de horas extras, ¿no? Pero no es lo recomendable, ¿no? Esto nada más lo que nos va a hacer es encarecer la operación, ¿no? Si quieren, pasamos a la que sigue. En términos legales, Sebas, Sí, claro, como les decía hace unos momentos, es muy común que estas reformas y sobre todo los cambios que manda el gobierno se dejen correr, ¿no? Y sobre todo que se atiendan al último momento, que digamos, ah, bueno, sí, pero ¿sabes qué? Todavía, legalmente todavía no acaba de pasar la reforma, que es la realidad, todavía falta un paso. Pero a ver, es inminente, ¿no? Entonces, tenemos que estar listos y no solo listos, tenemos que tratarla como una reforma que ya es completamente legal y que ya va a pasar, ¿no? Ya es un hecho. Por lo que digo que falta un paso es porque todavía no la aprueba el último, digamos, obstáculo para las reformas constitucionales que establece la misma Constitución, que es la aprobación de 2/3 de las legislaturas estatales, de los congresos locales, el congreso de cada estado, ¿no? Esto en números la tienen que aprobar 17 de 32 estados que tiene la República, pero como ya saben y como sabemos todos, esto para el gobierno y la administración actual no es un impedimento, por lo cual ya podemos considerar esta reforma como próxima a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, lo cual ya la haría completamente oficial y los artículos transitorios de la reforma, a pesar de que en la publicación del Diario Oficial se decrete que entrará en vigor a partir de tal día, los artículos transitorios empiezan a ser vinculantes a partir del momento de su publicación. Entonces, por ejemplo, uno de los artículos transitorios implementa o bueno, más bien prevé esta implementación gradual, ¿no? En 2027 y 2030, de ir reduciendo 2 horas anualmente de la jornada laboral. Como decía Ricardo, posteriormente habrá que ver lo que dice la legislación secundaria, porque parte del texto de esta reforma dice que la jornada laboral será de 40 horas en función de lo que establezca la ley. Palabras más, palabras menos, eso es el mensaje que transmite. Y aquí lo que es muy importante es que la Constitución no te dice o no nos dice cómo se va a implementar, ¿no? Y por eso, retomando lo que decía Ricardo, ponen este texto de conforme a lo que establezca la ley. Y eso se va a establecer en la legislación secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, habrá que estar atentos de lo que se establecerá aquí. bueno, y creo que aquí lo que tenemos que entrar es entrar un poquito a la letra chiquita, que estoy seguro que es donde van a tener muchas preguntas, algunos comentarios, y es esto de la reducción de las 40 horas, ¿no? La primera gran, que ya la dije hace un momento, es que se mantiene igual el día de descanso, ¿no? Entonces, por cada 6 días va a haber un día de descanso, eso no cambia, ¿sí? Lo que sí va a haber cambios y lo que ya viene desde ahorita la reforma constitucional son varios aspectos. Primero, no está en la diapositiva, pero se los comento, la definición de jornada laboral. Hoy en día la jornada laboral está definida como ese tiempo en el cual tú estás a disposición
del empleador o del patrón, ¿no? Uno de los grandes cambios que viene con esta reforma y ya viene desde aquí, y habrá que decir que la publicación del diario oficial estamos esperando que sea a mediados de marzo. Habrá, como bien decía Sebastián, habrá algunas cosas que estaremos esperando hasta el año que entra para que empiece, sobre todo la reducción a las 46 horas, pero habrá otras que empiecen de inmediato, ¿no? Una de las que empezará de inmediato es esta cuestión de cómo vamos a considerar la jornada laboral, ¿sí? ¿Y por qué es importante que lo tomemos desde cuenta ahorita? Porque otro de los cambios que ya empieza desde que sea publicada es la concepción de las horas extras y sobre todo las famosas horas extras triples. ¿Y me explico? Ahora lo que va a venir en la jornada o como definición de jornada es que se va a considerar el tiempo activo que estés trabajando para el patrón, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Y tal vez algunas de sus industrias va a ser los traslados, ¿sí? Y esta es una de las grandes incógnitas que tenemos hoy en día con lo que se aprobó, ¿no? Hasta, hasta el día de ayer, la jurisprudencia y todo nos decía que algunos traslados se puede considerar como tiempo activo de la jornada laboral. Hoy en día se está considerando con esta reforma que nada más es el tiempo que estás haciendo actividades técnicas o actividades relacionadas con su trabajo. Entonces, esta parte del transporte nos deja en un vacío, ¿no? Pensemos en industrias como la minería o otras que generalmente la labor llega en el momento que tú te subes a un transporte que te proporciona la empresa para llegar a las instalaciones. Eso lo vamos a considerar como parte de la jornada o no parte de la jornada, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso porque eso nos va a empezar a llevar. El otro gran cambio que viene en la reforma que ya está aprobada, y si algunos tienen preguntas, si nos las quieren poner en el chat, al final las podemos contestar, es la cuestión de la diferencia de las horas extras. Hoy en día tenemos como máximo semanal el de 9 horas extras que se pagan al doble, las famosas horas dobles, que nada las puedes utilizar durante 3 días a la semana, y después todas las que sobrepasan estas 9 horas se pagan al triple, pero son ilimitadas. Hoy en día, por eso tenemos algunas industrias que trabajan hasta 80 horas, donde el mismo negocio permite tener a los trabajadores estas cargas de trabajo y las empresas son conscientes y llegan a pagar las segundas y las horas dobles y las horas triples. Ahora la gran diferencia es que ya hay un tope máximo por semana, ¿sí? ¿Cuál es este? Aumentan las horas dobles, estas pasan de 9 horas a 12 horas, que nada más se pueden repartir durante 4 horas al día, durante 4 días, ¿no? Pero me van a decir, oye Ricardo, pero eso no suma 12. Sí, lo que tienes que hacer es que por cada día ustedes tienen la jornada es de 8 horas, 8 horas diarias, tú puedes sumarles esas cuatro serían pagadas al doble. Si tú lo haces trabajar o trabaja 1 hora más, esa hora ya sería el triple, que más o menos es como se maneja hoy en día. ¿Cuál es la gran limitante aquí? Que las horas, y esto fue uno de los últimos cambios que se hizo, ahora sí que a último momento, es que las horas triples ahora ya están topadas a nada más 4 horas por semana. Es decir, que el tiempo máximo a partir de que se apruebe el diario oficial, no en enero del 2027, sino a partir de que se publique en el diario oficial, el horario máximo de trabajo para cualquier trabajador en México va a ser de 56 horas. Es decir, las 40 de jornada ordinaria, las 12 horas de extras que se pagan al doble y las 4 horas que se paguen al triple. Entonces, ningún trabajador podrá salir de estas 56. Hace 2 años también hubo una reforma en la ley de trata, en la cual decía que no cumplir con los límites laborales esto podría ser considerado como explotación laboral o trata de personas. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con esta cuestión de las 56 horas, porque estas 56 horas entrarán en vigor en el momento que se publique en el diario oficial. Otra de las limitantes que hay es que los menores de 18 años, que esperemos que en sus plantillas no tengan o si lo tienen condicionado, está prohibido que trabajen más allá de 8 horas, ¿no? Ahora, la jugada no es
y tal vez en el ajuste, sobre todo el año que entra, que pasamos de 48 a 46 horas, va a ser jugar con estas horas extras en manera de que la operatividad, la eficiencia no se vea disminuida por ese menoscabo, ¿no? Pero una de las cuestiones que también se prevé que venga en la regulación reglamentaria es que las horas extras se va a tener que comprobar que son excepcionales, justificables y trazables, ¿no? Entonces ahí en la idea que algunas empresas pueden tener de que, oye, mi negocio o la empresa da para que yo pague las horas extras, puede ser que se vean limitadas porque van a tener que justificar sobre todo que son excepcionales. Entonces no podemos considerar que estas horas extras van a ser del uso continuo de las empresas, ¿no? No sé si me ayudan con la que sigue. Bueno, a reserva de detallarlo con más adelante, me gustaría hacer un poquito de énfasis en esto último que dijo Ricardo, porque de verdad, el punto más importante de esta reforma son las horas extra. Ahí es en donde está el costo adicional, ahí es en donde podemos ser un poco más eficientes e incluso usarlas a nuestro favor, porque una de las partes criticables de la reforma es que en el pago de las horas extra no está considerado el pago de las demás obligaciones del patrón, como el pago, por ejemplo, del seguro social, ¿no? Aún así, es muy importante que dentro de nuestra implementación hagamos auditorías internas y tengamos muy bien identificados, o sea, si de por sí hoy en día, digamos, tenemos trabajadores que trabajan horas extra, pues empezar a identificarlas desde ya, ¿no? Saber quiénes son los trabajadores que están trabajando, cuántas horas extra, tenerlas bien cuantificadas, porque si hoy por hoy con la jornada de 48 horas son horas extra, pues evidentemente conforme vayan decreciendo las horas de la jornada laboral, mantendrán siendo, o sea, se mantendrán siendo horas extras, pero obviamente aumentarán, ¿no? Entonces, primero las tenemos que tener bien identificadas. Hoy por hoy, antes de que empiece a reducir la jornada a partir de 2027, familiarizarnos con auditorías internas antes de que llegue la autoridad a hacernos alguna auditoría y pensar, ¿no? En cómo vamos a ser más eficientes. Si tal vez es necesario contratar a alguien para que trabaje otro turno o la manera en que sea distribuirla, pero ser conscientes, ¿no? Y bueno, lo que dice nuestra Ley Federal de Trabajo es lo que sigue. La Constitución, en el artículo 123, que es el que se está reformando, no me acuerdo si lo mencionamos, pero es el 123, repito, regula en términos generales estos derechos del trabajador, pero la que regula las partes más específicas es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy en la jornada diurna el máximo que se puede trabajar es 8 horas, en la nocturna 7 y la mixta es de 7:30. En esta jornada continua tiene que haber por lo menos media hora de descanso y si la persona no puede salir del centro de trabajo en sus tiempos de reposo, de comidas, este tiempo se puede contabilizar como tiempo efectivo, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que tener muy claro es que el riesgo principal es que tengamos pequeñas fugas de control, que se nos vaya poco a poco el control de las manos y que esas pequeñas faltas de control se conviertan en la costumbre, ¿no? En cotidianidades que se vuelvan rutina. Y esto, por nombrar algunas, pueden ser los traslapes de turno no documentados, ¿no? Es común que entre un turno, por ejemplo, diurno y matutino, perdón, matutino y nocturno o vespertino, la transición se alarga, entonces esa transición sigue siendo parte de las horas laborables y de la jornada laboral de ambas personas. Entonces, hay que ver que seamos más eficientes en eso. El cierre de
de las oficinas, de los lotes, de las fábricas y los tiempos de limpieza que no se alarguen, ser otra vez, y vuelvo a recalcar, muy eficientes. No perder calidad para que para seguir siendo lo más proactivos posibles y que no tenga que quedarse la gente más tiempo. Y también, ¿no? Prever un poco los picos de carga y de embarque que se tiene que hacer al principio o al final del día para otra vez ser un poco más eficientes, ¿no? Entonces, esta transición la vamos a cubrir o la vamos a dominar con una dotación, perdón, con unos turnos bien establecidos, bien calculados, ser disciplinados y sobre todo con mucho control en las implementaciones que se lleven a cabo derivadas de esta reforma. Ahora, viendo un poquito lo que vienen los transitorios, es la primera que ya hemos hablado bastante, que es la transición gradual. Afortunadamente, a pesar de que hubo mucha iniciativa, sobre todo de la oposición, de que esto se hiciera de golpe, la verdad es que el empresariado y ahora sí que el partido en poder prefirieron tenerla esto gradual, ¿no? Esta experiencia ya la tuvimos en otros países. En Colombia ya se hizo, en Chile ya se hizo esta reducción gradual y ha funcionado bien por la cuestión de que nos permite hacer estos planes plurianuales de cómo vamos a ir reduciendo, ¿no? Sebastián explicó muy bien el nombre del juego, digamos, el nombre del juego de esta reducción de jornada es eficiencia, ¿no? Entre nosotros empezamos a medir en nuestras empresas como KPI la eficiencia por hora nos va a facilitar el que podamos adaptarnos al 40. Aquí les hago un disclaimer, sobre todo una nota, es importante que sí se tomen acciones, ¿no? Hay muchas reformas las cuales decimos las vamos a ir solventando como vayan siendo o cuando se reduzca la jornada de 30 a 40 horas y en el momento tal vez me financio con el pago de algunas horas extras, ¿no? Es importante que sobre todo ustedes que están en industria, desde ya empiecen a planear cómo van a hacer esta reducción, ¿no? El primer paso que nosotros recomendamos es mide tus tiempos actuales. Empieza a ver cuál es tu productividad a la hora hombre. Una vez que tú empieces a ver, empieza a ver cómo puedes eficientar. Porque si todo lo vas a alocar a las horas extras, tus costos se te van a elevar desproporcionadamente, ¿no? Y esto va mucho con el segundo transitorio, que es no puedes disminuir salarios, ¿no? Entonces tenemos la reducción, pero no podemos disminuir salarios. Entonces aquí, con más razón, tenemos que ver la productividad por hora de nuestros empleados. Ya lo decía Sebastián también en un principio, México tiene mucho espacio, nuestras empresas tienen mucho espacio para crecer en productividad, ¿no? A nivel nacional. A nivel local, podremos decir hay empresas que hoy en día ya trabajan las 40 horas. Hay empresas que miden las 40 horas y todo lo que trabajan después de las 40 horas lo pagan ya como horas extras. Nada más es ajustarse y saber que nuestras plantas, sobre todo si son de 24 horas, 7 días a la semana, no podemos tener trabajadores que estén aún con las horas extras más allá de las 56 horas semanales, ¿no? Después la implementación tiene que ser presupuestal, ¿no? Lo que les digo, si todo lo tratamos de cubrir en un principio con horas extras, tal vez el primer año lo vamos a poder solventar, pero a la larga esto no va a ser una cuestión. Entonces tenemos que rediseñar forzosamente turnos y procesos, ¿no? La ley nos va a amparar en algunas cuestiones y habrá algunas cuestiones de interpretación y ahorita que entremos a la pregunta, vi tu pregunta, Marcelo, en las cuales podremos adaptar y podemos adaptar tanto en el contrato individual de trabajo como en el contrato colectivo de planearlo, ¿no? Si la nueva definición de la jornada laboral es el tiempo activo que estoy haciendo o estoy trabajando, entonces el beneficio que te da el transporte no se convierte en lo que actualmente es la jornada laboral, que es el tiempo que estás a disposición del empleador o del patrón, ¿no? Porque no estás haciendo una cuestión activa del trabajo. Así lo interpretaría hoy en día yo, ¿no? Habrá que ver qué es lo que va a salir, seguramente va a haber jurisprudencia al respecto, pero yo creo que es fácilmente defendible de que
ese periodo del transporte no va a ser parte de la jornada laboral y no lo vas a tener que cuantificar en la reducción de horas, ¿no? Inclusive si hoy en día lo cuantificas, ¿no? Y creo que es algo que en las negociaciones, sobre todo que tú manejas contrato colectivo de trabajo, que se puede negociar con el sindicato, ¿sí? Oye, vas a tener este beneficio, vas a tener el beneficio posiblemente de algunas horas extras, vas a tener el beneficio de la reducción, pero vamos a sacar un poco o vamos a sacar del esquema el transporte, porque pues, al fin y al cabo, si la empresa se vuelve no redituable, pues se vuelve no redituable para el patrón como para los trabajadores, ¿no? Entonces son los puntos que vamos a tener que, desde el punto legal, de poder hacer más eficiencia nuestros documentos, nuestros contratos, tanto colectivos como individuales, ¿no? Pero la otra forzosamente va a ser la parte técnica en la cual buscar una eficiencia operativa, ¿no? Si quieres, Sebas, nos vamos a la que sigue. Claro, digo, recalcar un poco este tema de los contratos, ¿no? Parte del clavado interno que tenemos que hacer es revisar hoy por hoy qué dicen nuestros contratos colectivos, individuales, ver cómo está previsto esto. Y bueno, definitivamente, si de por sí hoy en día ya hay una lucha un poco, eh, aunque no se diga mucho, entre empleado y empleador, ¿no? Entre patrón y trabajador, no dejar que esta reforma cree un poco, sí, cree un poco más de fricción en esta relación, sino tratar de usarla a beneficio de ambas partes, porque como bien mencionaba Ricardo, si el patrón no es efectivo, el trabajador no lo va a hacer y obviamente viceversa. Creo que uno de los recursos más valiosos que tiene el patrón es el capital de trabajo, su gente y el tiempo de su gente, ¿no? Entonces, de tal forma en que los patrones implementen esta reforma de manera práctica y que transmitan esta practicidad a los trabajadores, definitivamente esta reforma tiene el potencial para ser algo muy benéfico para ambas partes. Porque si, como decíamos al principio, de entrada puede parecer una amenaza por completo para el empleador, y algo sumamente benéfico, evidentemente, para el trabajador. No, yo creo que es una excelente oportunidad de hacer equipo patrón-trabajador para ser más proactivos, ser más eficientes y lograr más descanso para el trabajador y también más rentabilidad, más productividad para el patrón y para la empresa. Eh, un poco del riesgo de las horas, sobre todo de las horas extra, perdón, sobre todo comparando con cómo está nuestra legislación hoy en día, es lo siguiente. Hoy por hoy, la jornada laboral evidentemente se puede prolongar, eso ya lo sabemos, pero no se puede prolongar por más de 3 horas diarias ni más de 3 veces a la semana. Cualquier hora extra, hoy por hoy, se paga al 100%, es decir, al doble. Y si en una semana se excede de estas 9 horas, ¿no? 3 horas diarias, 3 veces a la semana, el excedente se paga al triple, es decir, al 200% adicional. A diferencia de esto, y como ya lo explicaba Ricardo, la reforma plantea este techo, este límite de 12 horas extra, las cuales se pueden distribuir hasta 4 horas diarias en un máximo de 4 horas días, perdón, en un máximo de 4 días, y definitivamente esto no hay que verlo como hay que usar más horas extra, al revés, hay que ser más cuidadoso porque yo creo que si lo empezamos a hacer así, ¿no? Como, bueno, ok, ya se nos viene encima la reforma, ni modo, empieza a pagar horas extra. Está bien, va a ser un problema ahí momentáneo, ¿no? De paguemos este mes las horas extra que se trabajaron. Pero si eso no se atiende, se va a volver paulatino y al final se va a volver una costumbre y un problema más porque ahora no solo tienes que pagar horas extras, sino diseña de volada una estrategia para dejar de pagarlas porque cada día que dejes de diseñar esto te va a costar más. Entonces, si combinamos menos horas ordinarias, es lo que vamos a tener de 48 a 40 otra vez, que haya picos de demanda, que haya
ventanas inevitables de planta, como cierres de lote, limpieza, embarques, etcétera. Esto se puede volver la receta perfecta para que para que las horas extras se conviertan en una fuga completamente de capital y de dinero, de recursos. Y como les decía, si esto se convierte, si se reitera a lo largo del tiempo y se vuelve una parte estructural de la empresa, nos va a subir muchísimo el costo y por supuesto que va a haber un riesgo enorme, además de con las autoridades, de conflicto interno, ¿no? Entonces, hay que ser muy eficientes, evitar las horas extra. Si las vamos a usar, que sean excepcionales, no permanentes, porque eso sin duda implicaría un diseño defectuoso y sería un indicador primordial, yo diría que el más importante, de que vamos por mal camino, y eso claro que lo queremos evitar. Ahora bien, pues, creo que esto es algo de lo que más nos interesa, sobre todo a los empresarios. ¿Qué pasa si no cumplimos con esta cuestión de la jornada, ¿no? Hay que tomar, y como les hemos dicho, la reforma tiene dos partes. La primera parte es la que se aprobó ayer, que es la reforma constitucional, en la cual en el artículo 123 se pasa de las 48 a las 40. Se mantiene el día de descanso y se cambia el concepto de las horas extras a que nada más pueden ser 12 dobles y cuatro extras, ¿no? La siguiente parte de la reforma es que una vez que se publique en el diario oficial, darán 90 días para que se haga toda la ley secundaria de la ley reglamentaria, ¿sí? ¿Qué es lo que vislumbramos de la iniciativa que hay para la reforma de la Ley Federal de Trabajo? Primero, la obligatoriedad que hemos dicho del registro electrónico de asistencias. Este va a ser el elemento principal que la Secretaría del Trabajo va a usar en las verificaciones en materia de jornada laboral. Tenemos que tomar en cuenta también que a partir de este año empezó la línea de denuncia anónima en la Secretaría del Trabajo. Entonces aquí puede ver que va a haber muchas revisiones de oficio, pero también va a haber revisiones por causa de denuncia anónima. Si la ley secundaria no cambia las consecuencias que hay, nosotros podemos esperar las siguientes multas y las siguientes sanciones, ¿no? En caso de contratos individuales de trabajo, tenemos que el artículo 99.4 nos dice que puede llegar a ser hasta 250 UMAS, que aquí se los convertimos, que son prácticamente 30,000 pesos. Aquí el problema, y algunos dirán, bueno, pues no es una sanción tan grave, pero aquí cuando tú tienes una violación de jornada máxima o descanso semanal, es una violación por trabajador, ¿sí? Entonces, si aquí la violación o la inspección demuestra que tienes toda tu plantilla bajo un esquema que es violatorio a la jornada máxima, te van a poner la sanción por trabajador. Y esto también lo puedes ver desde el punto de vista comparativo que es con los contratos colectivos, que las multas, que ahí sí es por grupo, que es por contrato que estás manejando, pues pueden llegar a prácticamente 600,000 pesos, ¿no? La otra son la cuestión de violaciones al reglamento interior de trabajo. Nuestra recomendación desde el punto de vista legal de lo que tienen que ustedes empezar a hacer en cuestión de horas extras que va intrínsecamente relacionado con la reducción de la jornada es, primero, tienen que establecer claramente cuáles van a ser las políticas de horas extras en sus empresas, cuándo se van a autorizar, quiénes les van a autorizar y de qué manera se van a autorizar, ¿no? Entonces, hoy en día es muy común que en los contratos de trabajo se ponga la cláusula de que solo el trabajo que es autorizado por el jefe superior y demás se puede considerar como horas extra, ¿no? Y hoy en día esa cláusula no sirve, pero lo que muchas empresas olvidan es que esa es una reglamentación interna de la empresa, ¿sí? ¿Quién la va a autorizar? ¿Cómo se va a autorizar? ¿Qué tanto tiempo se puede autorizar? Eso es una cuestión que no viene de la ley. Y todo lo que no viene en la ley en cuestión laboral, lo tienes que establecer en tu reglamento interior de trabajo.
Entonces, una vez que ustedes diseñen sus políticas de cuándo van a utilizar las horas extras, quién las va a aprobar y de qué manera tiene que ser el procedimiento aprobatorio de estas horas extras, ese mismo esquema o ese mismo proceso, modificar su reglamento interior de trabajo y depositarlo en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Eso los va a cubrir de que tienen ustedes ya estandarizado y sobre todo demostrado ante la autoridad cómo se aplican las horas extras. El segundo elemento que nosotros recomendamos en esta cuestión es llevar los registros. Como les decimos, todo parece ser que el registro de las horas extras y de asistencias va a ser obligatorio que sea por medios electrónicos. Aquí pues es una carta, es una carga económica que pues le da también el gobierno a las empresas, ¿no? Pero llevar ese registro que sea fiel. Hoy en día lo que nos pasa es que generalmente nosotros que somos laboralistas nos encontramos con tres horarios diferentes. El que realmente sucedió, el que tienen en nómina, que fue lo que se pagó, y el que tienen registrado en sus controles de asistencias, ¿no? Eso como carga probatoria y todos ustedes saben que la carga de la prueba en materia laboral, independientemente de quién la firmen, es de la empresa, pues parte todo el esquema, tanto en verificaciones de la Secretaría del Trabajo como en litigios de despidos injustificados, ¿no? En el cual cuando yo como empresa no puedo dar certeza de cuál fue la cantidad de horas que se trabajó y no puedo dar la certeza de si se pagaron o no esas horas extras, es cuando los laudos se empiezan a aumentar y se empiezan a aumentar y muchos trabajadores se hacen valer de esa información para poder inflar las demandas, ¿no? Entonces, muy importante que segunda, primera recomendación, genera las políticas, inscríbelas en tu reglamento interior de trabajo, genera el registro, si es electrónico que va a ser obligatorio, genera el registro electrónico y tercero, conserva esa evidencia, ¿no? Acuérdense que en cuestiones laborales tienes que conservar toda la evidencia por un plazo de un año, ¿no? Es importante, ahorita vislumbramos este tipo de multas, este tipo de sanciones, tomando en cuenta que tal vez estas sanciones van a cambiar ahora que hagan la reforma a la ley secundaria laboral, ¿no? Pasamos, si quieren, a la siguiente. Veo que ya estamos un poquito sobre el tiempo, no me quiero extender. Pero sí, simplemente reiterar un poco lo que dice Ricardo, es muy importante que tengamos todas las pruebas y documentación a la mano, porque hoy es una realidad que es una de las obligaciones más importantes del patrón y sobre todo una de las obligaciones que le pueden dar la razón a una u otra de las partes en una controversia, ¿no? Siempre hay que tener consistencia documental, contar con la prueba necesaria para acreditar un hecho que estemos argumentando, como en este caso el registro de asistencia o de inasistencia de los trabajadores, ¿no? Sobre todo porque en las empresas es muy común que siempre existe más de una sola versión del tiempo, lo que en realidad pasó, lo que dice recursos humanos y lo que se está pagando en nómina, ¿no? Entonces, hay que, si bien no lo podemos unificar por la naturaleza de cada una, por lo menos tener registro de cada una, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que Recursos Humanos dice? Y esas dos idealmente tratar de unificarlas y qué es lo que efectivamente se pagó, ¿no? Y esto obviamente considerando el sueldo y las horas extra. Entonces, tenemos que tener una bitácora que podamos implementar, que ojalá ya tengan, y si la tienen, revisarla, que sea consistente y sobre todo que sea muy clara en este tema de las horas extra, porque tener este tipo de evidencia, muchos trabajadores tienen la falsa concepción de que es un trámite burocrático, que es una regla burocrática en las empresas, pero esto es todo lo contrario, es una defensa excelente para el patrón, sí, pero también, por supuesto, es una manera en la que el trabajador puede y debería reclamar sus derechos respaldándose en este tipo de bitácoras, ¿no? Muy bien. No sé, Sebastián, Marcelo, si quieres para beneficiarnos y sobre todo que parte muy enriquecedora son las preguntas. Si quieres, pasamos a las preguntas. Claro. Veo que algunos ya pusieron el chat. Si alguien la quiere hacer también a micrófono, adelante. Si quieren, empezamos con las que tenemos ahorita
en el chat, ¿sí? Marcelo, tenemos la tuya, la que hablaba sobre ese tiempo de transporte de los trabajadores con contrato colectivo, ¿no? Yo te diría que para el año que entra sea algo que se negocie en el contrato colectivo, en el cual, de acuerdo a la nueva definición de jornada laboral, no debería ser tiempo activo, ¿no? Entonces, no debería de cuantificarse. Habiendo dicho esto, en cuestiones de este transporte, tienen que tener mucho cuidado los que tienen contratos de teletrabajo, porque ahí nos está pasando o nos va a pasar la cuestión al revés en la cuestión de, si ustedes ven la reforma que se hizo, la ley o los contratos de teletrabajo, tienen ese derecho, el derecho a la desconexión. Entonces, tienen que ser muy claro que si tomamos en cuenta ahora la nueva definición de jornada laboral, el tiempo que los empleados estén trabajando en sus casas en cuestiones de contestar correos y demás, que puede ser horas que no están previamente autorizadas, podrían llegarse a considerar en la modalidad de teletrabajo como horas extras o como más allá del límite de 56 horas semanales de trabajo, ¿no? A ver, pasamos a la que sigue. Jorge Saldaña, ¿la jornada diurna de 8 horas incluye 30 minutos de comida o son en total 8 30 horas? Ahora sí que depende. Depende, Jorge, si esta media hora, y nosotros lo que hacemos los laboralistas es que generalmente en los contratos ponemos que disfrutarán de media hora fuera de las instalaciones de la empresa, ¿sí? Cuando es fuera de las instalaciones, es esto que va intrínsecamente relacionado con la jornada laboral, que no estás sujeto o que no estás a disposición del patrón, no se considera parte de tu jornada laboral. Pero si los alimentos los consumes dentro de la empresa, se entiende que sí estás a disposición del patrón y entonces sí es parte de tu jornada laboral. La que sigue, Perdón, nada más para complementar un poco. claro que sí, Sebastián. Eso es desde la actualidad, no sé, digo, nada más para ser claros, desde antes de la reforma, así lo establece la Ley Federal del Trabajo. Exacto, exacto. O sea, el que no estés en disposición, el que pueda salir a consumir fuera del lugar de trabajo, no se considera parte de la jornada. Ricardo Hernández Herrera. Para entender bien la jornada laboral semanal actualmente de 48 horas o bien en el 2030 de 40 horas es una definición de la ley para limitar máximos. Sí, estamos hablando de máximos. Así evitar la explotación del trabajador. Mi pregunta es si la ley dice que el empleador debe trabajar completamente la jornada semanal. No, el empleado no está obligado. Los 40 horas es el máximo que puede trabajar una persona en horario ordinario. ¿Sí? Si yo te contrato por 8 horas diarias, por 6 días en la semana hoy en día, y a partir de que entre en vigor, se irá reduciendo hasta llegar al 2030 donde el máximo van a ser las 40 horas a la semana. Es un máximo. No se tiene que trabajar forzosamente. Déjame nada más. ¿No eso podría menor considerarse el empleo? Sí, o sea, para cualquier empleado, si trabaja menos, es en beneficio del empleado y puede trabajar menos, ¿no? A ver, no puedo verla. No sé si puedes ver la que sigue, Sebas, porque no sé por qué no la veo. Dice, para el caso de proveedores dentro de una tienda, ejemplo como Walmart, los proveedores comen en el comedor de esta tienda o a veces salen a comer. ¿Cómo sería lo recomendable considerar la jornada laboral y el tiempo de comida? Me imagino, Raciel, que tú eres proveedor de Walmart, ¿no? Entonces, yo ahí lo que te recomendaría es que sea sujeto a discreción de tu trabajador, ¿sí? Tú les puedes que pueden consumir sus alimentos dentro de las instalaciones de Walmart o pueden salir. Si ellos consideran quedarse dentro de las instalaciones de Walmart, es por su voluntad, entonces no se consideraría parte de su jornada laboral. Ahora, si hacemos valer la nueva definición de jornada, la cuestión de alimentos no estaría dentro de una actividad expresamente del hacia el patrón. No sé si tengan alguna otra.
Marcelo, Flor, José Manuel, Yo cualquier creo que ya pregunta. no hay más preguntas. No, por el momento no, pero con seguridad, ya cuando estemos con, con la primera reducción, ahí va a salir todo lo que no salió aquí, pero yo creo que fue muy enriquecedora la plática. Está, eh, pues, es la nueva realidad de este país, en donde estamos viviendo esto, donde desafortunadamente la empresa no es la que tiene la prioridad y bueno, eso como país sí nos puede generar muchos problemas, ¿no? Pero en fin, es con lo que tenemos que lidiar, tenemos que alinearnos. No hay en este momento algo que podamos hacer al respecto, pero sí es la información es poder y es poder prevenir muchas cosas que pueden dañar económicamente a la empresa de manera importante y generar otra serie de problemas en consecuencia. Entonces, este, sí, por ahí están poniendo que se compartirá la grabación, estará disponible, ¿cierto? En la página Sí, de siempre, Majapi, ¿no? y el canal de YouTube, ahí tenemos los diálogos, siempre los que puedan consultar. Pero bueno, pues al contrario, agradecer y siempre mantenernos informados y unidos como industria. No hay más como estar capacitándonos. Aguilar y Loera es un despacho que está muy de la mano con la NAFAPIT. Cualquier información adicional que quieran o requieran, por favor contactarnos y les paso sus contactos directos para cualquier tema que quieran consultar con ellos. Sí, Y y agradecerles también. el tiempo. Ajá, y muchísimas gracias. Y también, pues cualquier otro tema que consideren pertinente que tratemos en este tipo de foros, háganoslo llegar, es importante. Puede ser Aguilar yOloera o puede ser algún otro tipo de buffet especializado en otras cosas, pero a final de cuentas la intención es tratar de llevar la máxima información a la mano de expertos para asegurar que lo que salga de aquí salga correcto y que la Y gente sepa qué es lo que debe de hacer. nos vemos creo que en 15 días, José Manuel. ¿Cuál es el que sigue? Exactamente, el miércoles 11 de marzo nos vemos nuevamente para ver el tema de adopción de normas de información de sostenibilidad por el Excelente. despacho de Gonzalo Chévez, que son nuestros auditores, que también es un tema relevante para todos los temas de auditoría. De acuerdo. Gracias, Pues mil Ricardo. gracias. Gracias, gracias, Ricardo, gracias, Sebastián. Un abrazo a a todo el bufete Aguilar y Loera por el apoyo que siempre nos brindan. Y bueno, pues a todos los que asistieron, mil gracias. Y pues en este México mágico no nos queda otra más que pues seguir empujando porque el gobierno no nos va a ayudar en lo absoluto, ¿no? Así es. De Muchas gracias, acuerdo. Marcelo, Flor, José Manuel, Sebas. Muchas gracias a Gracias, ustedes, como siempre, por el espacio y por su ayuda, como siempre. Gracias, bonita tarde. gracias. Gracias, Bye. Sebastián. Bye, Gracias, bye. Ricardo. Buena tarde a todos. Hasta Igual. luego.